Bienvenidos, hermanos, en esta mañana. Bienvenidos a la iglesia Monte de Sion aquí en Snellville. Como iglesia estamos aquí para servirles en toda la manera que Dios nos permita. Queremos honrar sus vidas, aquellos que buscan a Dios, aquellos que son parte de la casa, que estamos aquí juntos adorando y sirviendo al Señor juntos, agradecidos por todos aquellos que nos sintonían, los que nos visitan. Bienvenidos en esta mañana a la casa de Dios. Estamos aquí no solamente para adorarle y levantar su nombre, pero también para oír de Él, para recibir de Él, para ser instruidos, para conocerle a Él. La verdad es que necesitamos conocer a nuestro Dios. Necesitamos estar nosotros cercanos a Él. Amén. Es indispensable nuestra relación con nuestro Dios. Indispensable. No es algo que simplemente es importante o necesario, pero sin ello no tenemos nada. Fuera de Él no hay vida, fuera de Él no hay existencia. Necesitamos al Señor. Y esa es otra parte de la razón que nos congregamos, porque queremos conocerle. Amén. ¿Tú quieres conocerle? ¿Quieres acercarte más a Él? Es de gran y vital importancia. Nosotros no solamente levantar alabanzas y honra a Él, pero es más, nuestra capacidad de honrarle, adorarle y exaltar su nombre requiere que nosotros les conozcamos con precisión. Y es por eso que también nos dedicamos a su palabra, la palabra que revela quién es nuestro Dios. Amén. Yo quiero invitarles a el libro de Hechos 17 brevemente en esta mañana, antes de entrar en el texto que vamos a ver, que será en el capítulo 9 de Romanos. Hemos estado como iglesia estudiando el libro de Romanos, precioso, que ha sido ya este tiempo conociendo la verdad de Dios. Pero en Hechos 17, donde quiero que podamos ir en esta mañana juntos, tenemos una gran verdad que creo que también está tocada en el libro de Romanos. Y quiero ir directamente a Hechos 17 con ustedes, capítulo 17, versículos 16 en adelante. Dice aquí que mientras que Pablo los esperaba a sus siervos, Silas y Timoteo, en Atenas, dice el versículo 16, que su espíritu se enardeció viendo la ciudad entregada a la idolatría. La palabra se enardeció es que se fue movido. Tuvo, por decir, sentimientos fuertes acerca de lo que él observaba. Hay un peligro, amados y amadas de Dios, en este mundo, y es que nos acoplemos, nos acostumbremos a lo que nos rodea, que no conoce, ni ama, ni agrada, ni busca a Dios. Hay un mundo totalmente apartado de Dios, en tinieblas, en oscuridad. Y Pablo, mientras que esperaba a sus siervos, miró que había allá una ciudad entregada a la idolatría. Versículo 17. Así que discutían en la sinagoga con los judíos y piadosos, y en la plaza cada día con los que concurrían. Y algunos filósofos de los epicúreos y de los estoicos disputaban con él. Y unos decían, ¿qué quiere decir este palabrero? Y otros, parece que es predicador de nuevos dioses, porque le predicaba el evangelio de Jesús y de la resurrección. Versículo 22. Entonces Pablo, puesto en pie en medio de la Areópago, dijo, varones atenienses, en todo observo que sois muy religiosos. Aquí es el punto de lo que está pasando en este pasaje. Son muy religiosos. Vivimos en un mundo que está lleno de este tipo de idolatría. No que yo tenga algún problema con las historias de fantasía. Me encanta a mí ver películas y disfrutar de mucho arte y todo. Pero la fiebre que vemos en nuestros días, en nuestra ciudad, hermanos, idólatra, de los superhéroes en las películas,
lo que es no mucho menos que el panteísmo, vemos un mundo que ama a sus superhéroes como si fueran seres divinos, ¿no? Semidivinos, como dioses, seres gloriosos, divinos, que tienen poderes. Y hay una idolatría en nuestra cultura con solamente esas cosas. ¿Cuánto más? Porque la mayoría de la gente que nos rodea en este mundo, hermanos, Pablo lo dice aquí, nosotros debemos reconocerlo como el pueblo de Dios, son religiosos. Y aun cuando no lo sabe, son religiosos. Y Pablo habla aquí de esta, ya es una lista de cómo estaba él entre esta idolatría. Habla de los judíos. ¿No lo ven ahí en el versículo 17, 18? Dice 17, la sino con los judíos. Los judíos esos que eran muy religiosos, pero fallaban de creer en Jesucristo. No aceptaban a Cristo como el Mesías. Y no solamente los judíos, pero también los piadosos, ¿no? Los que creen y temen en Dios y creen que Dios existe, pero no conocen al verdadero Dios. No conocen a Cristo. Nuestra sociedad está saturada de esto. Cualquier lugar te van a decir, no, creemos en Dios. También estamos en una época triste donde el ateísmo, la ignorancia, la necedad también ha avanzado. La palabra dice que es el necio que dice en su corazón, no hay Dios. Y también hay una gran, por decir, filosofía de ateísmo. También eso es religión, porque él habla de eso. Versículo 18, en algunos filósofos. O sea que la filosofía, esas creencias seculares también son conceptos, ideas religiosos. Y es nada más que creencias religiosas, desde astrología hasta el humanismo y cualquier otra cosa que se puede poner en esa lista. Religiones seculares. Todos los hombres creen algo y aman algo y sirven a algo. Y adoran algo. Y el mundo está saturado de esto. Y lo que Pablo observa aquí es la gran necesidad de nosotros no solamente observarlo, pero descubrir el carácter, el corazón que Dios quiere que tengamos a la luz de este mundo en el cual vivimos. Entonces él habla de los, entre estos filósofos, los epicúreos. Los epicúreos son vidas dadas al placer. No necesariamente el placer extremo, pero placer moderado, ¿no? Que debemos disfrutar de todas las cosas. Hermanos, eso también se puede convertir en un placer. En vez de disfrutar de Dios y su verdad, disfrutar del mundo y de las cosas que el mundo ofrece. Tú sabes que a todos nos gusta disfrutar de las cosas del mundo, pero es otra cosa cuando ese es nuestro Dios. No vamos a la iglesia, no buscamos a Dios, no amamos a Dios. Disfrutamos de la vida cotidiana como si eso es nuestro placer. Los epicúreos eran vidas dadas al placer moderado. Enfatizaban el disfrutar de las cosas alrededor de ellos. Era una tendencia de disfrutar todo lo que les rodeaba. Y entonces nos habla de los estoicos. Estos son aquellos filósofos que piensan en el positivismo humano. No, todo va a cooperar para bien. Aún la palabra lo dice, todo coopera para bien, pero no para todos, sino para aquellos que son de Dios, los que aman a Dios, los que son llamados conforme a sus propósitos. Pero estos piensan que haz bien para recibir bien. No seas bueno. Karma. La idea de que todo pasará, aún esto pasará, no te preocupes de nada. Religiosos en todo sentido. Pablo observa esta situación y toda esta religiosidad también se puede hallar, hermanos, y quiero hacer un cambio aquí. Toda esta religiosidad listada aquí que Pablo ve en Atenas también se puede hallar en la iglesia, entre los que se llaman creyentes, en la comunidad de supuestos creyentes, ¿no? Y enfrente de todo esto, su espíritu se enardeció, fue provocado, viendo la ciudad entregada
a la idolatría. Parte de la meta de este mensaje en esta mañana, que estaremos en Romanos 9, es que Dios despierte en nosotros este mismo sentir. Hermanos, no podemos acomodarnos al sistema. Seamos transformados, no conformados, ¿me entiendes? De que nuestras mentes sean renovadas, que no se acostumbren a un mundo idólatra. Amados, tenemos un peligro nosotros de ser creyentes y de no ser estorbados, no ser provocados, no ser movidos por la idolatría y la fantasía y el amor de cosas, menos que el creador de esas cosas. Este es nuestro mundo. Y no solamente es lo que nos rodea, pero que Dios nos libre también como creyentes de formar parte de esa filosofía. Todo está bien, no hay ningún problema. Lo que yo busco es bienestar, salud, placeres, gozo, descanso. Quiero retirarme, no quiero experimentar ningún problema. Estoy más interesado en mí mismo que en aquellos que están perdiéndose, que están entregados a su idolatría. Pablo es movido por esto. Y espero que a través de lo que vamos a ver en Romanos 9 esta mañana, nosotros también, hermanos, seamos movidos. Hay una tristeza, una triste ironía en el aparente éxito de muchas iglesias cristianas en los días nuestros, hermanos. La ironía es cuanto más simplifican las doctrinas bíblicas, cuando más hacen esto aceptable al mundo, para hacer que las realidades cristianas sean atractibles a los incrédulos, lo menos realidad cristiana que tienen. Lo más que han diluido el mensaje y más oscurecen el plan glorioso de la salvación de Dios. Pablo les predicó a Jesucristo y su resurrección, y ellos no sabían cómo enfrentar eso. Y dijeron, bueno, muy interesante, quizás él tiene otra filosofía, queremos oír más de ti. Otro día oiremos más, pero no fueron conmovidos, no fueron movidos, se quedaron incrédulos. Hermanos, el resultado es que lo que parece funcionar a corto plazo, cualquier forma práctica que el mundo le enseña a la iglesia a usar para conseguir supuestos vidas convertidas, a lo largo resulta en un gran fracaso. Se llena la iglesia de incrédulos que creen. Llenos de filosofías humanas, amando al mundo y no amando al Dios creador que les dio ese mundo, para que lo pudieran conocer y a través de ello disfrutar a Dios. Estamos en peligro en nuestros días porque las filosofías se amplian, están esparcidas por toda la tierra y llegan en nuestros celulares, en nuestros televisores. Las noticias y todo lo que nos rodea, hermanos, está enseñando una idolatría increíble. No estamos solamente viviendo en días de Atenas, pero quizás días tan peores, porque estamos rodeados de todas estas cosas. Y asimismo debemos tener mucho cuidado, hermanos, en simplificar la verdad con un eslogan. Dios es bueno, Dios te ama. Lo único que necesitas es la gracia de Dios. Resumir las verdades en cosas tan simplificadas. Son verdades, pero pensamos que con una frase hemos comunicado una verdad profunda y eso es peligroso también. Con una explicación superficial, simplificada. El mensaje bíblico no es superficial. Pero hay aquellos que le prefieren lo superficial. Pero tampoco es necesariamente simple. Es completo, es suficiente, es lógico, es coherente, es profundo y es asombroso. La palabra de Dios muestra quién Dios es. Este mensaje apunta al verdadero Dios como el autor y consumador de todas las cosas que existen. Ese es el mensaje de Dios a su pueblo. El mensaje bíblico es buenas nuevas para los que creen, produce cambios en sus vidas. El mensaje bíblico verdaderamente satisface para aquellos que lo aprecian. Es con este entendimiento, hermanos, aquí el sentir de Pablo aquí en Atenas,
que yo quiero que nosotros ahora vayamos a Romanos 9, donde vamos a estar esta mañana. Ya por la gracia de Dios pudimos completar nuestro estudio de la primera parte de Romanos, donde Pablo llega a la parte máxima de Romanos 8, donde él explica que ya no hay condenación para los que están en Cristo Jesús, los que andan no conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Y al terminar él ese capítulo diciendo, no hay nada ni nadie que nos puede separar del amor de Dios, ni peste, ni enfermedad, ni muerte, nada nos separará del amor de Dios que está en Cristo Jesús. Entonces él entra ahora al capítulo 9. En esta mañana, hermanos, lo que quiero hacer es ver, por decir, los sujetalibros. El principio y el fin de este capítulo y el principio del capítulo 10 es donde encaja la verdad, encierra la verdad del sentido de Pablo con respecto al tema central de Romanos. Hoy no vamos a ver el tema central de Romanos 9. Hoy queremos ver cuál es el sentido cristiano acerca de esas verdades. Y Pablo nos habla acerca de eso de una forma muy preciosa, muy gloriosa. Quiero leer los versículos 5 primeros de Romanos 9, entonces vamos a los últimos 4 y entonces veremos los primeros 4 de Romanos 10. Leyendo la escritura sagrada de Dios, dice la palabra de Romanos 9, versículo 1 al 5. Verdad digo en Cristo, no miento, y mi conciencia me da testimonio en el Espíritu Santo, que tengo gran tristeza y continuo dolor en mi corazón. Porque deseara yo mismo ser anatema, separado de Cristo por amor a mis hermanos, los que son míos, mis parientes según la carne, que son israelitas, de los cuales son la adopción, la gloria, el pacto, la promulgación de la ley, el culto y las promesas, de quienes son los patriarcas, y de los cuales según la carne vino Cristo, el cual es Dios sobre todas las cosas, bendito por los siglos. Él termina, amén. Este es el sentimiento de Pablo. Brincamos al versículo 30 de este capítulo 9. ¿Qué pues diremos? ¿Que los gentiles que no iban tras la justicia han alcanzado la justicia? Es decir, la justicia que es por fe. Y más Israel, que iba tras una ley de justicia, no la alcanzó. ¿Por qué? Porque iban tras ella no por fe, sino en forma idólatra, sino como por obras de la ley, pues tropezaron en la piedra de tropiezo. Como está escrito, he aquí pongo en Sión piedra de tropiezo y roca de caída, y el que cree en él, Cristo, no será avergonzado. Que llegamos al capítulo 10, los primeros 4 versículos. Hermanos, ciertamente el anhelo de mi corazón y mi oración a Dios por Israel es para salvación. Porque yo les doy testimonio de que tienen celo por Dios, celo de Dios, pero no conforme a conocimiento. Porque ignorando la justicia de Dios, procurando establecer su propia justicia, no se han sujetado a la justicia de Dios. Porque el fin de la ley es Cristo, para justicia a todo aquel que cree. Padre, yo te pido que en esta mañana tú nos puedas dar la capacidad de sentir, de apreciar, Señor, esta gran verdad. De cómo nosotros debemos, Señor, ser conmovidos, movidos, Señor, estremecidos, provocados, Señor, por lo que está en este mundo. Deseando, Señor, la salvación de muchos. Despierta, Señor, en tu pueblo este gran y precioso deseo. Es terrible, Señor, lo que va a experimentar aquellos que no te conocen. Ayúdanos, Señor, a hacer estar en esa brecha, ser ese pueblo que intercede, que ama, que predica, que enseña tus verdades. Que se para y dice, hay un Dios verdadero, su nombre es Jesucristo. Venid a Él, creed en Él. Él es el único Salvador del mundo. Te quiero presentar quién es Jesucristo. Y que lleguen a entender y conocer esta gran verdad. Bendito sea tu nombre, Padre. Ayúdanos en esta mañana a atravesar este texto tuyo, esta palabra divina,
ilumina nuestras mentes y corazones. Pedimos juntos como tu pueblo. Amén. Amén. El tema es el anhelo y oración de mi corazón. El anhelo y la oración de mi corazón. Romanos 9, el capítulo donde estamos centrados en esta mañana, presenta uno de los temas más importantes de las Sagradas Escrituras. Dando razón, dando explicación explícita de por qué las cosas son como son. Si tú quieres entender el mundo, si tú quieres entender lo que Dios está haciendo y cómo lo está haciendo, tú necesitas Romanos 9. Romanos 9 explica que Dios soberanamente salva a quien Él quiere, cuando Él quiere, como Él quiere. Dios es Dios. Y su único camino, o su única forma que Él le ha dado al mundo para que conozcan la verdad y sean salvos de su idolatría es Cristo. El único Salvador. Y necesitan conocer a Cristo, creer en Cristo. El argumento principal es porque Dios es soberano de todo. Dios tiene autoridad. No puede ser cuestionado en su autoridad, en sus acciones. Y sus acciones siempre son buenas. Pero esta semana, hermanos, queremos ver por qué. Porque Pablo, en estos textos que vamos a leer, está mostrándonos cómo responder a esta gran verdad. Antes de aún presentarla, dice, tengo este gran anhelo, tengo esta gran tristeza. Algo me está conmoviendo, algo me provoca cuando veo a un mundo perdido. Ciegos. Religiosos y religiosos en gran manera. Después de leer Romanos 9, uno podría tener la impresión que Romanos 9 es un tratado sobre la soberanía de Dios. Y aunque sí toca el tema de la soberanía de Dios, no es un tema acerca de la soberanía de Dios. Eso no es el punto central. Aunque presenta la soberanía de Dios en toda su grandeza, hermosura y gloria, Romanos 9 es una explicación de por qué la palabra de Dios no ha fallado a pesar que Israel, el pueblo escogido de Dios, no ha vuelto a Cristo para ser salvo. Ese es el tema. No han conocido a Cristo. Aunque Dios es soberano, el pueblo de Dios, escogido Israel, no han tornado a Dios. Y su declaración es clara, han sido muy religiosos. Han sido muy idólatras. Han buscado en todo lugar menos en Cristo. Han amado la ley, han amado la justicia, pero no han amado a Cristo. Han visto las ordenanzas, han visto su propia justicia, cómo ellos podían andar delante de Dios para justificarse, pero no han visto al Dios justo y perfecto en la persona de Jesucristo. Han rechazado a Dios y ni lo saben. Pablo va a hablar en otros pasajes, en Filipenses y otros pasajes, cuán celoso él era por Dios, pero ignorante de quién Dios verdaderamente era. Cuán él estaba entregado a enseñar las verdades como él las conocía, perseguía a aquellos que eran del camino, los que seguían a Cristo con gran celo. Él era un hombre bien estudioso, bien dedicado, había entregado toda su vida para servir a Dios. Pero estaba profanando el nombre de Dios y tuvo un encuentro un día con Cristo, el Cristo resucitado, que le dijo, cuán difícil es que tú estés así andando, tú estás contra Dios. Él estaba batallando contra su propia vida y no lo sabía. Romanos 9 es una explicación de la gloria y la hermosura de Dios. Su pueblo santo escogido no ha alcanzado esta gran salvación. Hablando del pueblo en general. La soberanía de Dios, hermanos, se presenta como la base final de la fidelidad de Dios. Dios es fiel porque Él salva. Él no tenía que hacerlo, pero ha mostrado su fidelidad en prometer y cumplir.
Yo salvaré al que no merece salvación. Yo alcanzaré al que es inaccesible, el que está duro, el que está perverso, el que odia a Dios y ni lo sabe. A ese alcanzaré. A ese salvaré. A pesar del fracaso de Israel y por lo tanto como el fundamento más profundo de las preciosas promesas de Romanos 8, porque Romanos 8 promete la grandeza de Dios. No hay nada que nos separa de Dios. Dios está con nosotros. Él ha determinado hacer toda su obra desde el principio a fin. Al que justificó, al que llamó, al que predestinó, Él también completará su obra en ellos y los perfeccionará y serán glorificados con Él y andarán con Él. Y servirán y verán la gloria de Dios en sus vidas. Aquí hay tres verdades en estos tres pasajes seleccionados en este capítulo 9 y el principio del capítulo 10 que encierran la respuesta adecuada. Y quiero que le veamos ahora en breve, pero que veamos esta realidad, hermanos, en toda su hermosura. Son tres cosas: una tristeza sincera, una piedra de tropiezo y una oración para salvación. Lo repito, una tristeza sincera, una piedra de tropiezo y una oración para salvación. Estas tres explican cómo debemos nosotros entender y responder a los no convertidos a Cristo. A ver la mano de Dios soberana y decir: Dios, tenemos nosotros que saber cómo enfrentar el mundo que nos rodea. Miremos la primera, una tristeza sincera. Está en los primeros 5 versículos del capítulo 9. Estos primeros versículos son increíbles. Pablo dice simplemente: creedme, estoy diciendo la verdad en Cristo. No estoy mintiendo, no miento. Mi conciencia me da testimonio en el Espíritu Santo. ¿De qué, Pablo? De que tengo gran tristeza y continuo dolor en mi corazón. Hermanos, esto es netamente y completamente bíblico. Solo los que conocen la verdad, los que aman como deben amar, sienten esta tristeza, este dolor profundo por los que no tienen a Dios. El mundo está frío. El mundo no conoce a Dios. Pero tristemente hay muchos que conocen a Dios, que saben de Dios, que siguen a Dios, que aman a Dios. Que también por ser influenciados por su mundo, no tienen una tristeza sincera. No aman al mundo perdido y desean su bienestar. ¿Por qué? Pablo dice: porque están malditos, están separados de Dios. Están perdidos, están en el camino al infierno bajo el juicio soberano de Dios y no lo saben. Y muchos que aún lo saben se burlan de Dios. Son religiosos, son filósofos. Y Pablo se halla con gran tristeza y continuo dolor por ellos. Esta es la experiencia genuina cristiana. No esconde, o no evita aún descartar los sentimientos genuinos. Él lo siente, lo experimenta y nos dice: amados y amadas de Dios, esto es mi sentir, estoy triste. Aunque mi gozo es real, mi tristeza también es profunda. O sea, la filosofía de la cual Pablo hablaba en Atenas, aquellos que les gusta el bienestar y el placer y andar en una forma moderada, disfrutar de todas las cosas, es un peligro. La comodidad. Por eso que Dios traía persecución a su iglesia, porque se hacían cómodos en sus ambientes y ya no querían ni preferían hacer la obra de Dios. Estaban ahí sentados, apartados de lo que Dios quería para ellos. Los envió a llevar el mensaje al mundo y ellos se quedaban en Jerusalén. Por esta es la experiencia genuina de cristianos que no se quedan ahí, no esconden esa verdad, sino que sienten esa verdad y no descartan esos sentimientos, no evitan sentirlos, sino los experimentan profundamente. ¿Cuál fue la última vez que tú lloraste por un incrédulo? Que fuiste quebrantado, que dijiste: Señor, sálvalos, te necesitan.
Alcánzalo, Señor. Hermanos, esto no son palabras vanas, no son vacías. No es nada pequeño. Es grande. Porque eso es amor. Eso es conocer a Dios. Eso es conocer el corazón de Dios, que ama profundamente. Mira lo que Él dice. Porque deseo yo. Ellos son anatema. Pero que aún yo pudiera ser anatema, descartado, maldito. Dice el versículo 3. Separado de Cristo por amor a mis hermanos, los que son parte de mi carne. Él está hablando de los judíos. Él era judío. Pero hermanos, los que nosotros sabemos, conocemos, nuestros familiares, los que amamos, los que están alrededor de nosotros, nuestros amigos, nuestra amistad de la vida, que sabemos que necesitan a Dios. Este es un pensamiento, un sentimiento, un sentir netamente bíblico, piadoso. Pablo ya nos dijo en el capítulo 8 que él sabe que él no puede hacer esto. Él no puede entregar su vida para que otros sean salvos. Solo Cristo salva. Él no está confundido en este tema, pero él tiene un deseo que es de Dios, porque Dios sí entrega su vida por nosotros. Este es el evangelio. Dios ama de tal manera que Él fue hecho anatema por nosotros. Él sí murió en el madero. Maldito cualquiera que cuelga en el madero. Él sí sufrió. Estamos acercándonos a la Semana Santa, en semana por delante. Estamos acercándonos el tiempo donde celebramos ese tiempo glorioso donde Jesucristo entregó su vida. La semana de su pasión, y como murió en la cruz del Calvario y resucitó al tercer día. No son simplemente historias, es una realidad del amor de Dios. Que Dios sí dio su vida. Amén. Y nosotros lo creemos, nosotros lo sabemos, nosotros sabemos que es real. Sentimos y debemos sentir gran tristeza por los que conocemos que no conocen a Dios. Esto es lo primero, esto es esencial que sea real en nuestras vidas. Es una tristeza sincera. Ahora la gente dirá a la luz de este capítulo 9, no puedes sentir verdadero dolor por los perdidos si crees que Dios escogió incondicionalmente a quien Él iba a salvar. Mentira. Que Dios salve a quien quiere salvar es increíble. Amén. Y eso no carece de sentimiento genuino, que hay un verdadero Salvador. El verdadero Salvador hace como Él quiere hacer. No hay injusticia en Él, dice Pablo en este capítulo. Pablo sabe que esto es una objeción humana, que muchos van a decir, bueno, pero ¿cómo es que tú te sientes así? No, yo me siento así. El pueblo de Dios, los israelitas, mis parientes, mis familiares, Dios los ha descartado. Porque ellos han descartado a su Hijo. Dios los ha dejado a un lado. Pablo no va a terminar esta declaración aquí. Veremos el capítulo 10, 11 y 12 en adelante, donde él va a hablar que Dios no ha terminado con su pueblo. Y gloria a Dios que Él no ha terminado. Amén. Que aunque su pueblo se endureció, aunque su pueblo no quiso a Cristo, aunque ellos condenaron a Cristo, odiaron a Cristo, lo crucificaron. Fueron idólatras. Prefirieron su propia justicia que la justicia de Dios. Prefirieron sus dioses, sus cosas, porque eran dioses, no era el Dios verdadero. Ellos pensaban que creían en el Dios verdadero, pero cuando lo vieron, lo odiaron, lo rechazaron. Pablo sabe que esta es una objeción común y todo lo que puede hacer aquí en ese inicio es realmente me entristezco por Israel. Y realmente creo que Dios es soberano sobre quién Él salva y quién Él no salva. Esto no es una mentira, esto es una realidad bíblica. Esta verdad no puede ser eliminada por hacer el evangelio simplificado. Estas verdades no pueden ser simplemente sobrepasadas como si el evangelio es simple. Dios ama y como resultado, porque Él ama a todos, todos serán salvos. No, hay una distinción bíblica que Dios ha elegido y ha decretado un plan glorioso para Él ser glorificado y para que muchos glorifiquen a Dios. La salvación es por gracia para que nadie se jacte. Para que nadie se dice, yo lo merecí, yo lo logré, tomé los plazos, yo hice la oración, yo supe cómo actuar y cómo andar y en qué creer, yo lo hice. Tú no puedes hacer eso.
Esta fe es una dádiva de Dios a quien Él quiere dársela. El que es salvo por gracia, el por Dios ha tenido misericordia. Y Él dice, yo tendré misericordia sobre quien yo tendré misericordia. Y hay muchos que quieren mirar esto o no tienen sentido de mirar esto y entender, pero Dios es un Dios real, de verdaderos sentimientos. Él amó como ningún otro amado. Él dio su vida como ningún otro ha dado su vida. Él pagó el precio que ningún otro podía pagar. Es más, hermanos, esta verdad debe intensificar nuestro dolor. Debe intensificar, Señor, nuestros sentimientos. Decir, Señor, 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 yo sé que tú puedes. Yo sé que tú puedes. Y clamar a Dios. Terminaremos viendo esa oración. Vamos a terminar esta mañana, si Dios nos permite, orando juntos por los perdidos, por los necesitados. Y Pablo termina con esa realidad. La intensificación, el anhelo y la oración por salvación de ellos. Pero déjame decirle aquí antes de ir a lo segundo, amados, ten cuidado de simplificar demasiado el corazón de Dios o los corazones de los santos que se entristecen por la salvación de los que no creen. Los que están obstaculizados, que no pueden ver, que no pueden entender, que están algunos aún entre nosotros que parecen o creen que creen, pero están fríos para con Dios, perdidos. Que nosotros no digamos, tiremos las manos y decimos, bueno, ahí no se puede hacer nada. Si Dios quiere, si Dios no quiere. Dios quiere salvar. Amén. Dios es un Dios de salvación. Dios desea dar vida. Y el plan de Dios no está en contradicción a su voluntad y su soberanía gloriosa. Los que creen bien, que fuera de las manos, fuera de las manos soberanas de Dios, dicen, no hay esperanza, que si Dios no opera, no hay nada, ni nadie que puede operar. Que claman a Dios fuertemente, sienten el dolor que Dios sintió por la humanidad y oyó su clamor y oyó su necesidad y envió a un Salvador en la persona de su propio Hijo Santo. Ese Dios es verdadero. Ese es un Dios apatético, ese no es un Dios que no siente. Ese es un Dios de justicia. Ese es un Dios de verdad. Tengo grande tristeza y continuo dolor en mi corazón. No seas engañado a pensar erróneamente que hay alguna frialdad en Dios. Cuando tú lees verdades como esta de la soberanía de Dios, que Dios no está interesado y es frío para contra los que no le conocen. Especialmente por aquellos que por su engaño, hermanos, celosamente piensan que son buenas obras, que sus buenas obras serán suficientes, como los judíos. Y como muchos que llegan, casi me convierto, le dijo uno a Pablo, casi me conviertes, casi me convences, casi lo creo. Pero se quedó duro en corazón. A la par de una mujer vendedora de púrpura que se encontró un día al lado de un río. Y mientras que Pablo explicaba la verdad, dice la palabra que Dios abrió su corazón. Eso es lo que Dios hace. Y solo Dios puede hacer eso. Yo no puedo salvar, tú no puedes salvar. Solo el Evangelio glorioso de Dios salva. Convencerlos, hermanos, no logra nada. Necesitamos que Dios abra sus corazones. Por eso oramos, por eso nos entristecemos. Señor, hazlo con ellos. Cuán diferentes hubieran sido las cosas para Jonás si hubiera tenido ese corazón. En vez de un corazón duro por ese pueblo que estaba duro para con Dios, pero que Dios tenía un corazón caliente de amor. Quería salvar a Nínive. Dios logró su plan, ¿no es así? Aún en medio de un corazón duro de Jonás. Jonás no se arrepintió. Él cuando terminó estaba todavía molesto de la situación. Él miraba, se arrepintió de no seguir a Dios, de no obedecer a Dios. Pero él no tenía ningún interés que Nínive conociera a Dios. Como ellos necesitaban. Él no estaba con ese corazón de Dios. Tristemente, hermanos, que no sea así. Que no seamos aquellos como aquel que no era hijo pródigo, se secó en la casa, el hermano del hijo pródigo, que decía, Señor, mi papá, yo siempre he estado aquí, siempre he obedecido, siempre he hecho todo lo que tú quieres. No soy como tu hijo que te abandonó y gastó todas tus cosas. Yo siempre he estado aquí. El padre le dice, pero ¿qué te pasa?
Estando aquí, ¿por qué estás enojado? ¿Por qué estás molesto? Todo lo mío es tuyo. Tú siempre has sido parte de este hogar. Pero él tenía un corazón duro. Porque lo que él quería, lo que él deseaba, hermanos, era disfrutar un corderito con sus hermanos. Él estaba interesado en los bienes de este mundo, en las cosas de disfrutar. Y no veía el corazón de un padre que cuando vio a su hijo perdido, corrió por él y lo alcanzó. Mi hijo que estaba muerto ahora vive. El deseo de Dios, hermanos, por nosotros es vital, es grande. Dios nos ama y Dios ama al mundo. Amén. Los que no conocen, los que están perdidos. Pero sí, hermanos, nos hallamos profundamente entristecidos por ellos, como el corazón de Dios. O que tuviéramos más el espíritu de Pablo aquí. Te afliges, sientes pena y angustia por tus familiares, por tus amistades, que son malditos, están separados de Dios. Estás afligido, listo para dar tu vida por ellos, si tan solo con eso pudieras salvarlo, aunque sabemos que no podemos. Pero no implica que no podemos entregar nuestras vidas. Amén. ¿De qué vale la pena, hermanos, estar disfrutando de este mundo mientras que nuestros familiares, lo que aman a Dios, se pierden? Pablo nos enseña en este capítulo el sentir de un creyente que ama y sigue a Dios y nos dice exactamente lo que debemos hacer. Esta es la primera. Tiene que haber un verdadero, un sincero dolor por ellos. Y esto viene de parte de Dios. Amén. Cuando conocemos a Dios como debemos conocer a Dios, entendemos que Dios no es como los hombres. El amor de Dios es verdadero, es genuino, es intenso, es glorioso, es poderoso. Así nos ha amado Dios a nosotros. No obstante, Pablo sabe que él no puede ser Cristo. En dar su vida, él no puede salvar, solo Cristo salva. Pero todos podemos sentir esto y desear esto y buscar esto. El ser anatema por amor de nuestros hermanos es el mismo corazón de Cristo. Y yo sé que muchos de ustedes, hermanos, lo sienten. No estoy siendo crítico de este púlpito. Yo sé que lo sentimos, pero lo que Pablo está enseñándonos es que esto sea profundo y grande en nuestras vidas. Amén. Que no sea lieve, que no sea pequeño. Y la única forma que se consigue es cuando entendemos quién es nuestro Dios. Cuando conocemos a Dios. Porque esto no existe en el corazón del hombre, esto existe en el corazón de Dios. Dios es el que ama intensamente. Jesús se entregó por ellos. Mientras que todavía éramos pecadores, Él dio su vida por nosotros. Él fue hecho por nosotros maldición, dicen las Escrituras. Dice 2 Corintios 6, Dios, este es el estado del creyente, afligidos, pero siempre gozosos. No algunas veces gozosos y algunas veces afligidos. Aunque en medio de gozo, aunque en medio de gran libertad y disfrutando de las cosas de Dios, todavía hay una tristeza profunda. Pablo no dijo que la tengo de vez en cuando, él dice de continuo dolor. Versículo 2 de Romanos 9. Esto habita en mi corazón. Esta realidad que tengo por los que no conocen a Dios. Esa es la primera verdad. La segunda es una piedra de tropiezo. La primera verdad, un sentimiento genuino, un dolor genuino, una aflicción genuina. Pero la segunda verdad que Pablo ofrece como explicación es, hay una piedra de tropiezo. Romanos 9:30 llega a la conclusión y dice, ¿qué diremos? Que los gentiles que no iban tras la justicia, está hablando de nosotros, que nosotros no poco nos interesaban las cosas de Dios, ¿han alcanzado la justicia? Es decir, la justicia que es por fe, que Dios nos entregó fe, la dádiva gloriosa de Dios. No, la fe es una dádiva de Dios. Pablo lo ha dicho claramente en sus primeros 8 capítulos. No es esto algo que el hombre alcanza. No, la salvación por obras no existe. Nadie se salva por las obras de la ley. La única salvación verídica es la que Dios ofrece. Una salvación por gracia para que nadie se jacte en su presencia. Solo Dios hace esto. Y Pablo ha hecho esta explicación claramente.
Pero entonces nos enseña cuál es el verdadero problema. El verdadero problema, hermano, no es, oigan bien, no es solamente corazones duros. El mundo está saturado de corazones duros. El mundo está perdido. Nosotros éramos parte de ese mundo también, con corazones duros, ¿no es cierto? Ese no es el problema. Dios puede vencer el corazón duro. El problema es Cristo. Oigan bien. Mas Israel, versículo 31, que iba tras una ley de justicia, no alcanzó esta fe, esta justicia por gracia. ¿Y por qué? Versículo 22, porque iban tras ella no por fe, sino como por obras de la ley, pues tropezaron en la piedra de tropiezo, Cristo. Y aquí dice la palabra, pongo en Sion una piedra de tropiezo y roca de caída. El que creyere en Él, Jesucristo, ese no será avergonzado. ¿Tú sabes cuál es el problema verdadero del mundo? Los epicúreos, los filósofos, toda la dádiva de personas religiosas en nuestro mundo. El único problema que ellos tienen es con Cristo. Es Cristo. El viernes tuve la dicha de, estaba ayudando a una hermana aquí en la congregación que estaba buscando un carro y fui con mi hijo Lucas al centro de Atlanta a mirar el carro, a ayudar en ese asunto. Y bueno, al fin ese carro no se compró, pero en el regreso, después de todo este trámite, empecé a hablar con este hombre que era musulmán. Y no solamente yo, pero yo y Lucas, mi hijo más pequeño, y empezamos a evangelizar en el carro. Lo teníamos atrapado por 30 minutos, así que ¿qué vamos a hacer? Vamos a evangelizar. Su crítica era Cristo. Un hombre piadoso que quiere ser honroso, que quiere hacer la verdad. No es. Estaba poco estafante con la venta del carro, había escondido algunas cosas. No es un hombre que lo que él cree que es, igual que muchos de nosotros, pero quiere ser bueno. Quiere ser honesto. Cuando lo llamé por la primera vez me dijo, no, yo no puedo ir todavía, tienes que esperar hasta las 2 porque yo primero tengo que ir a mi hora de oración. Bien dedicado, ellos oran, creo que es 3 veces al día. Era el viernes de oración y él tenía que ir. Ahora hablamos un poquitico en el carro de cómo él oraba y las cosas que él decía. Y bien dedicado, bien piadoso, pero no conoce. Y me dijo, yo he hablado con muchos de este tema, le he preguntado, ¿y qué ustedes creen de Cristo? Nosotros pensamos que Él es un profeta, un hombre bueno, un hombre sabio, un hombre bien capacitado, pero Él no puedo entender como ustedes pueden decir que Él es Dios. Ahí está tu problema. Tú has tropezado con Cristo. Porque Cristo no es solamente un buen hombre, no solo un hombre inteligente, capacitado. Cristo es Dios. Le explicamos la verdad. Cristo es Dios. Y si Dios es visto en Cristo, entonces hay verdadera salvación. Y fuera de Cristo no hay salvación. Él decía, pero todavía nosotros tenemos que agradar a Dios. Todavía nosotros tenemos que hacer la obra de Dios. Todavía nosotros tenemos que cumplir con las ordenanzas de Dios. Nosotros entendemos los mandamientos y las cosas que Dios requiere y nosotros estamos empeñados en ello. Eso es una salvación de obras. Él les decía básicamente, nuestras obras son requeridas para salvación. Pero mira lo que dice Gálatas 3:13 y 14. Cristo nos redimió de la maldición de la ley, hecho por nosotros maldición, porque está escrito, maldito todo aquel que es colgado de un madero. Versículo próximo, para que en Cristo Jesús la bendición de Abraham alcance a los gentiles, a fin de que por la fe recibiesen las promesas del Espíritu. Él hizo lo indecible para que nosotros tuviéramos alcance a lo indecible. Esa es la segunda gran verdad que se hay aquí. Y el problema, Pablo lo apunta, hay una piedra de tropiezo. Hermanos, nosotros no tenemos que salir al mundo a hablar de que Dios es amor. Nosotros tenemos que hablar de Cristo, Cristo, Cristo.
Para algunos es piedra de tropiezo, pero para otros es poder de Dios para salvación. Que Cristo sea visto, que Él sea revelado, que Dios abra sus corazones. Me encontré orando después de esa conversación con este hombre. Señor, es un hombre que tú puedes alcanzar, Señor. Es piadoso de su manera, pero no te conoce. 18 años, jovencito. Cristo fue su tropiezo, pero los gentiles vieron y creyeron en Cristo. Nosotros, y fueron justificados no por sus propias obras, sino por la fe en Cristo. Dios les imputó la justicia de Cristo por fe, pero Israel tropezó con Cristo. No vio su Mesías y su justicia en la persona de Jesucristo. Y vieron el camino a la justicia de Dios como obras, no como fe. Y eso es lo que nos dice Pablo. Este es el problema. El problema no es que Dios es soberano. Dios sí es soberano. El problema no es que Dios escoge y elige como Él quiere escoger. Ese no es el problema. El problema es Cristo. Pero Cristo también es la solución. Cristo no es un problema para los salvos. Cristo es Cristo. Que conozcan a Cristo. Que tengan esta conciencia. Bueno, quiero ir a lo último. No solamente un sentimiento sincero, un dolor sincero. Y no solamente, amados de Dios, una piedra de tropiezo que tenemos que ver. Cristo es tanto la solución como el problema para ellos. Pero lo último, y bien lindo en el capítulo 10, en los primeros 4 versículos, una oración por salvación. La última verdad que encierra esta tesis de la soberanía de Dios es una oración para salvación. Y te voy a decir por qué. Porque Pablo sabe lo que debemos saber, que si Dios verdaderamente es soberano y tiene control sobre todo, es a Él que tenemos que ir con nuestra petición, que Él salve. El que verdaderamente conoce que solo Dios salva, clama a Dios. Hay aquellos que piensan, porque si Dios está en control de todo y nada pasa sin que Él lo controle, entonces ¿para qué orar si Dios va a hacer como Él quiere? Es que no entienden el corazón de Dios. Que nosotros tenemos que alinearnos al corazón de Dios. Que nosotros debemos amar como Él amó, conocerlos y dar nuestras vidas por ellos. Su preocupación, Romanos 10, hermanos, ciertamente el anhelo de mi corazón y mi oración a Dios por Israel es para salvación. Su preocupación, el dolor constante y su tristeza sincera es porque sean salvos. ¿Ese es tu sentimiento? Creyente, hijo, hija de Dios. ¿Tienes celo por Dios de tal manera de no conformarte que lo que tú conoces se pierdan y decir, bueno, yo no puedo hacer nada? Dios tendrá que hacerlo. No, sí, Dios tiene que hacerlo. Pero a Dios le place que nosotros le pidamos conforme a su voluntad. A Dios le place que nosotros caigamos con rodillas, que levantemos manos santas, que declaremos, Dios te necesitamos y solo tú puedes hacer esto. Ese es el corazón de una iglesia que ama a Dios y está conociendo a Dios y que solamente Él salva. No encerrada en sus propias ideas y conceptos y lo que a nosotros nos gusta y nuestras costumbres y nuestras prácticas, nuestras leyes, nuestras ordenanzas. ¿Estamos cumpliendo con Dios? Sí, todo está bien. No. Nosotros no fuimos salvos así. Nosotros fuimos salvos por gracia. Libremente, gratuitamente recibiste, gratuitamente dar. Entregar este mensaje a toda criatura. E ir por todo el mundo enseñándole todas las cosas que yo os he enseñado. Bautizándolos en el nombre del Padre, Hijo y Espíritu Santo, que ellos vengan a creer y seguir este caminar, que sean discípulos verdaderos que crean en el unigénito del Padre. Pablo dice, yo creo esta verdad. La gran mayoría de los que no conocen a Dios son religiosos y a su manera han vivido una vida apartada de Dios. Han aprendido a someterse a su propio criterio, sus propias reglas. Varones atenienses, en todo observo que sois muy religiosos. Son muy religiosos, sean en su búsqueda de placer o sometimiento a los filósofos,
a sus conceptos de ser personas buenas que no le hacen mal a nadie, en su entrega a sus ideas de conceptos de amor y de justicia y cómo se debe amar y cómo no se debe juzgar a nadie, de ser demasiado tolerante con todo otro concepto humano, religioso, excepto a Cristo. Con Cristo no hay tolerancia. Con Cristo hay odio, enemistad. A todo eso Pablo solamente tiene una respuesta adecuada. Es aquí donde completamos este mensaje en esta mañana. A la luz de la obra redentora de Dios soberana, Dios escoge a quien Él quiere que sea salvo. Y lo que Pablo explica en este capítulo lo veremos la semana entrante. Pero su respuesta es esta: ciertamente el anhelo de mi corazón y la oración, mi oración a Dios, es que Israel alcance esta salvación. Su respuesta, hermanos, es oración. Intensa y real. Es un anhelo profundo de su corazón que sean salvos. Él intercede por ellos. Amados, amadas de Dios, no digas no hay razón por orar por los pecadores si Dios es soberano para salvar, si Dios elige. En cambio digas, porque Dios es soberano para salvar, porque solo Él elige, oraré por los pecadores con gran esperanza, con gran certeza. Debido a que Pablo ora por su salvación, yo oraré. Debido a que Cristo oró en la cruz por aquellos que no le conocían, Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Yo también oraré, porque tengo dolor y angustia en mi corazón. Oraré. Como dice 2 de Timoteo 2, 25 adelante. Con mansedumbre corrijamos a los que se oponen. Asimismo, por si quizás Dios le conceda que se arrepientan para conocer la verdad y escapen del lazo del diablo en que están cautivos a la voluntad de Él. 3 verdades que encierran la gran verdad de la soberanía de Dios. Es que tienen estas vidas, estos creyentes que aman a Dios, tienen una tristeza sincera, porque conocen que Cristo es una piedra de tropiezo para ellos y se entregan a una oración por salvación con gran anhelo y esperanza en Dios. Si hay una conclusión es esta: aprendamos a orar así. Oremos, utilicemos nuestro tiempo para mejorar en nuestra oración y no solamente hablar de estas verdades como si las entendemos. Porque Pablo dice, esta es una gran verdad, pero esta gran verdad produce grandes, verdaderos sentimientos, por lo que necesitan a Dios. Que seamos más entregados, que tengamos más del Espíritu del cual Pablo manifiesta aquí, y que crezcamos en nuestra aflicción por los que no conocen a Cristo, que nuestra angustia por nuestros familiares y amistades crezca, amén, que sea real, y nos mueva a interceder por ellos. Y mi deseo es que comencemos ahora. ¿Podemos ponernos de pie en esta mañana? No hemos terminado, vamos a orar ahora. Piensa en aquella vida que tú sabes que Dios quiere salvar, que Dios puede salvar. En aquella vida que tú sabes que está fría para con Dios. Piensa en aquella vida que Dios ha puesto en tu corazón más que una vez, que tú intercedas y ores por ellos, pero has sido negligente. Puede ser la persona más cercana a ti o más lejos de ti. Puede ser tu propio cónyuge o tu hijo o tu hermana o un enemigo tuyo que te ha hecho gran mal. No importa quién sea, Dios ama de una manera increíble. Aún ama a sus enemigos. Ponlo delante de ti y ponlo delante de Dios. Dios, solo tú puedes hacer esto. Solo tú eres capacitado de salvar. Dame un amor verdadero, un sentimiento genuino, un dolor adecuado, continuo, que dice, Señor, verdaderamente tú puedes hacer esto. Clamo, intercedo porque tú lo hagas. Quiero alinearme a tu voluntad.
Quiero ser parte de ese pueblo que ama a Dios y ama a su prójimo. Este es el mandamiento de Dios. No solamente que amemos a Dios, pero el segundo mandamiento es igual al primero. Que amemos a Dios y amemos a nuestro prójimo. Ellos necesitan a Dios. Tú sabes por quién Dios pone en tu corazón. No tienes que tomar 2 segundos para pensarlo. Tú sabes quién Dios ha puesto carga en tu corazón para que intercedas. Lo único que Dios quiere es que tú lo hagas de la manera que le agrade a Él, que tengas ese corazón. Padre, ayúdanos ahora mismo a orar juntos. Ahí donde tú estás, tú puedes elevar tu oración a Dios en palabras, no tiene que ser oculto. Puedes clamar a Dios por esas vidas, sean una o muchas. Levántalos delante de Dios. Padre, aquí estamos en esta mañana consciente que con todo nuestro entendimiento y conocimiento, Señor, necesitamos algo más de ti. Y es que nosotros, Señor, tenemos y necesitamos que sentir como tú te sientes. Necesitamos, Señor, que tú pongas sobre nuestros corazones tu mente, tu corazón, tu sentir. Que seamos, Señor, transformados. A poder comprobar, Señor, admitir que la voluntad de Dios es buena, aceptable y perfecta. Que lo que tú quieres, Señor, es lo que nosotros queremos. Queremos conforme a tu voluntad. Ayúdanos, Señor, a ser como tú eres, Señor. Padre, pedimos por estas vidas que te necesitan esta mañana. Las nombramos por nombre, te necesitan, Padre. Sabemos, Señor, que aún algunos entre nosotros que están, Señor, aparentemente entre nosotros, pero sus corazones están fríos para contigo, Señor. Y no estamos seguros si te conocen o no. Hay dudas, Señor, porque no parecen tener sentimientos adecuados ni por su prójimo, pero aún menos por ti, Señor. Que han conocido, han oído, han recibido estas ordenanzas, estas verdades, igual que Israel, que tenía todos los pérgamos, todas las verdades, tenían todo a su alcance, pero no tenían a Cristo. Habían tropezado con Cristo. Pedimos, Señor, por esos parientes nuestros, esos familiares nuestros en esta mañana, los que están cercanos a nosotros que te necesitan. Solo tú sabes, Señor, solo tú puedes hacer. Solo tú eres Dios. Nuestra esperanza está en ti, Señor. Nuestra confianza está en ti. Por aquella vida que nos ha herido, que nos ha hecho mal. Por aquella vida, Señor, que te ha ignorado, que se ha burlado, Señor, de ti. Que blasfema tu nombre. Por aquella vida, Padre, que dice que te conoce y hace un descrédito de quien tú eres. Por aquella vida, Padre, que está perdido en sus delitos y pecados, destruido por sus propios vicios y deseos, que no puede, Señor, dominar su fe, su mente, su carne, sus obras, que está rendido en medio de un mundo, Señor, que lo tiene atrapado. El diablo, el príncipe de este mundo, lo tiene atado. Oh, oramos, Señor, que tú les concedas arrepentimiento, que vengan a la verdad, que conozcan quién tú eres. Ayúdanos, Señor, a ser un pueblo intercedor, a ser un pueblo, Padre, que entrando y saliendo oramos, pedimos conforme a tu voluntad. Perdónanos, Señor, en esta mañana te pedimos por no hacerlo, por no tener el sentimiento adecuado. Perdónanos, Señor, por ser como ese pueblo duro de servir, que tú le decías tantas veces lo que debían hacer y cómo debían actuar, pero siendo tu pueblo no querían, Señor. Se hacían duros para contigo. Y tú traías pruebas. Y tú traías evidencia de quién tú eras entre ellos. Pero seguían viviendo, Señor, como si no fuese así. Y nosotros, Señor, que te conocemos y te amamos, y estamos, Señor, encaminados en tus caminos, ayúdanos, Señor, a ser obreros fieles a tu obra, a llevar tu mensaje. Nadie puede llevar tu mensaje sin primero orar. Tus discípulos lo trataron. Fueron fuera, Señor. Intentaron aún echar fuera demonios y se encontraron incapacitados. Y los que estaban ahí dijeron, pero tus discípulos no pueden. Y Él le dijo, es que ellos no entienden todavía que estas cosas solamente salen por oración y ayuno. Ellos no han buscado a Dios, no se han acercado y no se han alineado con Dios como deben. Y eso es lo que nosotros necesitamos, Señor, como tu pueblo, alinearnos a ti. Ayúdanos a tener este sentir que hubo también en Pablo y muchos de tus siervos en las Escrituras. El mismo sentir de Cristo, el mismo sentir de Dios.
Ayúdanos, Señor. Te pedimos por nuestros amigos, nuestros familiares en esta mañana. Te los presentamos. Haznos una iglesia, Señor, misionera, que salimos y llevamos el Evangelio fuera de estas puertas. Que al salir de este estacionamiento, que estemos, Señor, buscando las oportunidades, pidiendo conforme a tu voluntad que tú nos lleves a esa persona en necesidad. Que nosotros no crezcamos por programas y capacidades nuestras, y que si hay uno más que se añade a esta iglesia, que sea porque tú lo has traído, porque tú lo has convertido, porque tú lo has amado y tú has traído vida a ellos. Y úsanos, pedimos, que seamos aquellos intermediarios. Lo único que tenemos que hacer es orar sobre todas las cosas. Y el que ora tendrá este sentimiento. El que ora dirá a aquellos de Atenas y todo el mundo idólatra que está alrededor de nosotros: percibo que son sumamente idólatras, pero yo les presento el Dios verdadero, el que ha creado todas las cosas, el Dios no conocido que ustedes no conocen, pero yo conozco. Este es el verdadero Dios. Y Él ha determinado todo, el soberano. Él ha prefijado su tiempo, sus límites. Él sabe y Él hace como Él quiere. Y este Dios ha enviado a su Hijo Jesucristo para dar su vida. Y todos aquellos que en Él depositan su fe y confianza serán salvos. Ven a Cristo. Oye de Cristo. Recibe a Cristo. Conoce a Cristo. Pon tu fe en Cristo. Ayúdanos a ser un pueblo mensajero. Ayúdanos a ser un pueblo que te ama, Señor, de tal manera que vivimos, Señor, como tú quieres que vivamos. Perdónanos, Señor, por ser parte del ambiente norteamericano tan saturado de sus placeres y sus gozos vacíos. Ayúdanos a ser un pueblo, Padre, militante, entregado, que decide: vamos a honrarte a ti, porque tú solamente mereces honra. Ayúdanos, Señor, pedimos en esta mañana. Y en nuestro dolor, en ver donde estamos y nuestra necesidad de ti, nuestro dolor, Señor, por los que te necesitan, que tú también produzcas más de tu gozo en tener esa seguridad y esperanza que estamos clamando al verdadero Dios, que verdaderamente salva y transforma a vidas para su gloria. Esto pedimos juntos. Yo te pido por jóvenes en nuestra congregación que han crecido en esta iglesia, Señor, o en otras iglesias que han crecido, que han conocido la verdad, pero están, Señor, entre sus decisiones, que ellos, Señor, decidan por ti, que te escojan a ti, que no seas un tropiezo, que no vean lo que ofrece el mundo, Padre, y abandonen lo que tú les has dado, sino que ellos corran en pos de ti, que sepan que todo lo que el mundo ofrece, Señor, eso todo es idolatría y es vacío. Pero solamente uno que ama, que salva. Estamos en una sociedad saturada de deseos por tener propósito en vivir, Señor. Una noción de abundancia y tanto vacío, cuando el único que llena eres tú, Señor. El único que satisface eres tú. El único, Señor, que puede traer gozo al alma eres tú. Promueve tu verdad en nosotros, Señor, entre nosotros y para con los nuestros, que te vean y te atesoren. Pedimos, Señor, por tu voluntad en esta mañana, que exista en nosotros, conforme a tu gran voluntad, un gran anhelo y oración de todo corazón por la salvación de muchos. En el nombre de Cristo, a causa del mérito de Cristo, el poder de Cristo, la obra de Cristo en la cruz del Calvario, porque Él es verdadero, nosotros podemos hoy venir a ti y decir: Señor, alcanza, salva. A ti entregamos todo esto y pedimos que tú sigas llevándonos por este camino. Que cuando hagamos las verdades de que tú eres soberano la semana próxima y veamos como tú, Señor, no tienes que darle excusa a nadie, que te glorifiquemos más, que te exaltemos más y que predicaremos de ti más y que amemos más y que entreguemos nuestras vidas más por otros y que sintamos este dolor divino y glorioso más, esta angustia, porque Dios haga. Este mundo está perdido, necesitado,
pero solo Dios, en la persona de su Hijo Jesucristo, salva. A Él sea toda gloria en esta mañana. Recibe honra. Gracias por tu palabra. Gracias por tu verdad, Señor. Gracias por tu persona. En el nombre de Cristo pedimos todo esto.